Hoy les traje un estudio, una encuesta de la consultora Bosna. Hizo un trabajo sobre la ciudad de La Plata. Muy interesante me pareció. Los traje para compartir, para discutir, para pensarlo juntos, porque la ciudad de La Plata tiene algunas singularidades. Por un lado, por supuesto, es la capital de la provincia más importante de la Argentina, pero además el tejido urbano de Gran Buenos Aires ha ido creciendo, la ha entretejido la ciudad de La Plata, es parte de ese mega conurbano, esa megalópolis que es la ciudad de Buenos Aires, pero además la ciudad de La Plata sigue manteniendo una sociología de ciudad del interior de la provincia. Parecido a Mar del Plata, parecido a Bahía Blanca, Junín, ese tejido de pampa húmeda. Entonces, suelen ser los estudios sobre la ciudad de La Plata interesantes para ver lo que está pasando en la provincia y, por su peso demográfico en el país, también en la nación. ¿Qué encontraron los investigadores de Bosna? Bueno, varias cosas. Algunas que ya hay un consenso avanzado. Una de ellas es que el ajuste económico de Javier Milei empieza a lastimar su imagen y se confirma la caída de la imagen de Javier Milei, pero por supuesto sobre la base de un 30-40% de población que sigue siendo optimista sobre el futuro económico y sobre ese futuro económico sigue creyendo, sigue apostando al gobierno de Javier Milei. ¿Sobre qué? Sobre la esperanza y sobre una cosa muy interesante, también debatida, que es fortaleza del gobierno de Javier Milei, que es mucho enojo con el gobierno anterior y con la clase política en su conjunto. Optimismo sobre el futuro, a pesar de todos los indicadores económicos y sociales que vemos, y sobre todo enojo con la clase política. Por eso es tan importante pensar cuál es la alternativa al gobierno de Javier Milei o, en el mismo sentido, cuando aparezca una alternativa más fuerte, ¿qué va a pasar también con la imagen de Javier Milei, que ya está cayendo a una cierta velocidad? Vamos al primer cuadro. ¿Qué pasa cuando se le pregunta a la gente cuáles son sus principales preocupaciones? Bueno, obvio, pobreza. Los últimos números están absolutamente descontrolados. Más de la mitad de argentinos son pobres, crece la indigencia. Pero el segundo es la corrupción. Es muy importante que aquellos que intenten construir una alternativa política al gobierno de Javier Milei piensen en este ítem, que es para mucha gente lo que explica la situación que pasa en Argentina. Entonces, pobreza, corrupción, inflación, que viene bajando claramente, viene bajando los números y viene bajando en consecuencia la preocupación de la gente, inseguridad y un ítem que empieza a crecer de a poco, en Argentina había casi desaparecido, vuelve a aparecer, desocupación. ¿Qué pasa cuando a la gente se le pregunta, bueno, esos son los problemas del país? ¿Cuáles son sus problemas? Lo que le afecta a usted personalmente o a su familia. Bueno, inflación sigue siendo, a pesar de los números que muestra el gobierno nacional, un indicador muy alto, el primero. ¿Por qué? Sobre todo porque inflación sigue pegando en los ítems más importantes para las familias, uno de ellos, alimentos. Si bien es cierto que el último número fue relativamente positivo en el aspecto de alimentación, alimentos venían creciendo muy por encima y la gente lo vive, le pega muy de cerca. Inflación sigue siendo uno de los principales problemas, quizás también por eso el discurso del presidente Milei de justificar el ajuste en base a bajar la inflación todavía tiene, cada vez menos, pero todavía tiene una cierta legitimidad. Inseguridad, que sigue estando, pobreza, que empieza a aparecer acá fuertemente, menos que cuando uno habla del problema en países, pero afecta a las familias y empieza a crecer desocupación. Luego vivienda y ya corrupción en materia de los problemas personales de familias se empieza a alejar. Es decir, por un lado, los problemas siguen siendo del orden económico y por el otro, nuevamente, un cuestionamiento a la clase política. Vuelvo un paso para atrás sobre este informe para ver cuál es la alternativa que la gente está pensando o si podemos ver en la gente hacia dónde va a ir sus preferencias políticas. Cuando uno le pregunta a la gente sobre el gobierno de Javier Milei, encuentra un núcleo duro que son aquellos que creen que el gobierno de Javier Milei es muy bueno. ¿Cuánta gente sobre 100 piensa que el gobierno de Milei es muy bueno? 13%. Esto respondieron los platenses. 13% de los platenses piensan que el gobierno de Javier Milei es muy bueno. Ese es un núcleo duro. Un núcleo, por cierto, bastante pequeño. Todo lo demás, por supuesto, es volátil, es perdible, puede cambiar su decisión electoral. Cuando se le pregunta por la gestión de Kicillof, ¿qué le dan los números? Muy bueno, 22%. Es decir, el núcleo duro de Kicillof,
casi duplica al núcleo duro de Javier Milei. Esto en condiciones además de oposición al gobierno nacional, con lo cual lo deja en una situación bueno, de relativa ventaja al futuro inminente. Vamos con el cuadro ahora de las identidades políticas. Le preguntaban a la gente con quién se siente identificado. Bueno, un clima de época que estamos transitando. Claramente ninguno. 23%, el ganador es ninguno, la gente no se siente identificado con ninguno, que le puedes sumar si querés un 5% que no sabe, y además los otros que son identidades también de poca incidencia. Es decir, acá está la crisis política muy fuerte. El Independiente dialoga con esto, habla del voto volátil también, ahí tenés 13 puntos más, 22, 13, 35, no sabe otros 5, otros 40 puntos, hay un 40 puntos que es Independiente, no sé de ninguno, no sé, 40 puntos, 2/5 de la sociedad. Siguiendo esto, que viene a ser el núcleo duro del kirchnerismo, de lo que hoy es la oposición, de aquellos que pueden reemplazar el gobierno de Javier Milei. Peronista 21 puntos, kirchnerista 11, es decir, entre los dos 32 puntos aproximadamente. Esa es la segunda identidad más fuerte. Y bueno, ¿quién se define libertario en Argentina? Bueno, muy poco, un 8% de la gente tiene una identidad libertaria. Sorprendió, para ser una ciudad que ha tenido una tradición radical en el pasado muy fuerte, que el radicalismo tenga una incidencia tan pequeña del orden del 5%, que explica también la crisis y en muchos casos la falta de norte, la deriva del gobierno radical. Y quería cerrar con este último cuadro que había traído en esto de pensar las alternativas al gobierno nacional, que es cuando usted le preguntan ¿con quién político se siente más representado? Bueno, de vuelta, en ninguno que hablábamos recién, los 40 puntos, acá 38, pero se puede sumar 1,5 más, estamos en 39,5, casi 40 puntos, gente que ya ha fallecido, que no participa, que sería en otros nombres, aparecería. Ahora, si uno se corre estos 40 puntos de imagen que no tiene ninguna identidad política, la siguiente figura de peso alternativo, muy abajo, esto es cierto, hay que decirlo, pero la segunda posición pasa a ser Axel Kicillof. Un escenario, forzando un poquito la comparación, que fue el que se dio en el 2001, cuando en las elecciones legislativas sale en primera y segunda posición el voto en blanco y después gana la senaduría provincial Eduardo Duhalde, que a la postre terminaría siendo quien reemplazó a Fernando de la Rúa en las crisis de diciembre de ese mismo año. Este es el mapa de la no representatividad de la Argentina de hoy, que puede transformarse en la representatividad de la Argentina del mañana.